El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas transparentes de mi dormitorio, proyectando un suave resplandor dorado sobre el lujoso edredón. Laura Bennett estaba sentada sola en la silenciosa casa, saboreando un raro momento de soledad. A los 42 años, me había acostumbrado al ritmo vacío de mi vida con mi esposo, Mark, cuyos frecuentes viajes de negocios me dejaban a la deriva en nuestra extensa casa suburbana. Su indiferencia durante los últimos 3 años había grabado una profunda soledad en mi corazón. Y hoy, con la partida de Mark, sentí una fugaz sensación de libertad. Coloqué mis velas aromáticas favoritas en la mesita de noche. Sus llamas parpadeantes eran una pequeña rebelión contra el vacío. Mi portátil zumbaba suavemente, listo para reproducir la música que amaba antes de que la vida se convirtiera en una serie de rutinas. Este era mi santuario, una hora robada para reconectar con la mujer que solía ser. Los últimos años habían sido un lento desmoronamiento. El desinterés de Mark había erosionado mi confianza, llevándome a cuestionar mi valía. Extrañaba la chispa de sentirme deseada, la emoción de ser vista. La soledad, antes una carga, se había convertido en un lujo, una oportunidad para recuperar partes de mí misma. Pero la soledad era más difícil de encontrar desde que Jake, el hijo de Mark de su primer matrimonio, había regresado de la universidad. A sus 22 años, Jake era una fuerza en casa, alto, de pómulos pronunciados y penetrantes ojos verdes que parecían ver a través de mí. Recordé nuestro primer encuentro hace 2 años. Su serena intensidad me inquietaba de una manera que no podía identificar. Lo descarté como un pensamiento fugaz, una observación inofensiva, pero la presencia de Jake era inevitable. Su mirada se detuvo un instante demasiado tiempo. Despertó algo que me negaba a reconocer. Hoy sabía que Jake había salido con amigos y que no volvería hasta la noche. La casa era mía. Me hundí en la cama con las suaves sábanas reconfortantes contra mi piel y dejé que la música me inundara. No había visto la puerta del dormitorio. Tiré ligeramente del pestillo, que no cerraba. Mientras me relajaba, liberando la tensión que me había hecho ceder los hombros, la puerta se abrió con un crujido. Mi corazón se paró cuando Jake entró, su silueta enmarcada por la luz del pasillo. El tiempo se detuvo. Busqué a tientas cubrirme, pero era demasiado tarde. El ritmo sugerente de la música llenó la habitación, y los ojos de Jake se abrieron de par en par. Una mezcla de conmoción y algo más profundo, algo que no podía identificar. Mis mejillas ardían de vergüenza, mi cuerpo rígido, mientras intentaba encogerme en la cama. Quería gritar para ahogar la humillante cacofonía, pero estaba paralizada. La expresión de Jake era un torbellino de emociones. Sorpresa, curiosidad y un destello de algo prohibido, tal vez incluso deseo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. El aire entre nosotros crepitaba cargado de verdades no dichas. Debería haber llamado, balbuceó, con voz baja e inestable. Retrocedió lentamente un paso, su mirada fija en la mía, hasta que la puerta se cerró con un clic. Me desplomé en la cama, hundiendo la cara en las manos, con la respiración entrecortada. ¿Qué acababa de pasar? Tenía 42 años. Estaba casada con su padre, y Jake me había visto en mi momento más vulnerable. El recuerdo de sus ojos, intensos e inflexibles, me infundió una extraña calidez, que se mezcló con la angustia y el peso de la humillación. No era solo conmoción en su mirada, había hambre, un reconocimiento de la soledad que había enterrado profundamente.
Se sentía mal, incluso repulsivo, pero no podía evitar la emoción que despertó. Mark se había ido 3 días más, dejándonos solo a Jake y a mí en casa. La idea de enfrentarme a él me llenaba de pavor. Sin embargo, debajo, latía una peligrosa excitación. Me dije a mí misma que era un error, un momento para olvidar. Pero al día siguiente, la tensión era palpable. Jake se quedó en su habitación y yo me entretuve en la cocina evitándolo. Nos movíamos como fantasmas, conscientes el uno del otro, pero en silencio. Al anochecer, decidí ducharme, esperando que el agua tibia borrara el recuerdo de su mirada. Mientras el vapor me envolvía, la expresión de Jake me atormentaba. Conmocionada, sí, pero también ardiente, como si me hubiera visto por primera vez. Estaba sumida en mis pensamientos cuando se fue la luz, dejando el baño a oscuras. El pánico me invadió. Cerré el grifo, me puse una bata y salí al pasillo con el corazón acelerado. «Laura, ¿estás bien?», me llamó la voz de Jake desde el pasillo, firme pero tensa. Preocupación. «Estoy bien», respondí con la voz temblorosa. «Creo que no hay luz». Seguí su voz hasta la cocina, donde una tenue farola proyectaba sombras. Al otro lado de la habitación. «Necesitamos una vela», dijo Jake con tono cortante. Mientras caminábamos torpemente en la tenue luz, choqué con él, mi hombro rozando su pecho. Nos quedamos paralizados, el aire cargado de tensión. Sus manos me estabilizaron instintivamente, agarrándome la cintura, y el roce me provocó una sacudida. Fue más que un acto reflejo, fue prolongado, deliberado. «Lo siento, no te vi», murmuró. Su voz, un susurro bajo. Nuestras miradas se encontraron en la tenue luz, y la atracción entre nosotros fue innegable, más fuerte que cualquier otra que hubiera sentido jamás. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración entrecortada. «Está bien», susurré, mi voz delatando mi intento de calma. La mirada de Jake bajó a mis labios, su aliento cálido contra mi rostro, mientras la distancia entre nosotros se reducía. «Laura», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. En ese momento, todas las barreras que había construido se derrumbaron. Las luces volvieron a encenderse y nos separamos de golpe, como si hubiéramos sido víctimas de un delito. Jake se giró hacia la caja de fusibles, fingiendo inspeccionarla, pero la tensión persistía. Sin decidirme, me retiré a la sala, con la mente dando vueltas. Jake me siguió, con la mirada fija en mí con una nueva determinación. «Laura, tenemos que hablar», dijo con tono serio. Mi pulso se aceleró al sentarme frente a él, con el aire cargado de anticipación. Esta no iba a ser una conversación normal. «Siento lo de ayer», empezó Jake con voz suave pero firme. «No quería incomodarte. Debería haber apartado la mirada». Sus palabras eran sinceras, pero sus ojos ardían con intensidad. Tragué saliva con fuerza, intentando recomponerme. «Estaba tan avergonzada», admití. Mi voz apenas era un susurro. «Pero no te culpo. Es que esta casa se siente tan vacía. Todo se siente mal». La mirada de Jake se suavizó, pero sus palabras me atravesaron. «Laura, no eres tú la que está mal. Está mal que papá nunca esté aquí». «¿Dejarte así?». Su honestidad me conmovió profundamente, deshaciendo la negación a la que me aferraba sobre la ausencia de Mark. Las lágrimas me picaban en los ojos mientras el peso de mi soledad se desbordaba. «No importa», dije con la voz quebrada. Jake se acercó, con la mirada feroz. «Importa, Laura. Estás sola, y no es tu culpa». Sus palabras derribaron los muros que había construido. Y cuando me tomó la mano, la calidez de su tacto me atrapó. «No deberías sentirte así», dijo con firmeza. «Alguien como tú no debería estar tan sola». Su sinceridad
Me abrumó, y por primera vez en años me sentí realmente comprendida. Quise apartarme para llevar la conversación a un terreno más seguro, pero no pude. He oído que rompiste con Sara, dije, intentando desviar la atención. ¿Por qué ahora? Jake dudó. Luego sostuvo mi mirada con una intensidad inquebrantable. No he sentido nada por ella en mucho tiempo, confesó. Terminé por ti, Laura. Eres todo en lo que pienso. Sus palabras flotaron en el aire, crudas y sin filtro, con la respiración entrecortada y la mente acelerada. Esto era peligroso, prohibido, pero la verdad en sus ojos era innegable. Se acercó. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él. Nuestros labios estaban a centímetros de distancia. El mundo se reducía a solo nosotros. Cuando sus labios se encontraron con los míos, fue como un robo. Cálido, urgente, consumiendo cada anhelo reprimido, cada momento de soledad, vertido en ese beso. Me aparté, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza. Jake, sentí esto por un rato, susurré, y la confesión rompió con lo último de mi autocontrol. Los días siguientes fueron un borrón de momentos robados. Con Mark aún lejos, Jake y yo nos rendimos a la atracción magnética entre nosotros, cada encuentro borrando los límites que una vez respetamos. Su toque llenó el vacío. La negligencia de Mark se había ido, haciéndome sentir viva de nuevo. Pero la culpa me atormentaba, un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado. Cuando Mark regresó, su apatía seguía intacta, pero Jake y yo seguíamos intercambiando mensajes secretos, incapaces de soltarlo. Una noche, Mark anunció que se ausentaría toda la noche para una reunión. Una emoción me recorrió al escribirle a Jake. Mark no está esta noche, solo nosotros. ¡Qué ganas de verte! Mi corazón se aceleró al presionar enviar, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Sin que yo lo supiera, Jake estaba enredado en una acalorada discusión con Sara, su exnovia. Su obsesión por él había llegado a su límite, y Jake había terminado. «Basta, Sara», dijo con voz firme. «No te metas en mi vida», mientras su teléfono vibraba con mi mensaje. Los ojos de Sara se posaron en la pantalla. Su expresión se ensombreció. «Lo sabía», siseó, arrebatándole el teléfono. Los vi besándose. Jake se abalanzó sobre él, pero Sara se mantuvo firme. «Le contaré todo a Mark», espetó con la voz cargada de veneno. A Jake se le encogió el corazón. El peso de su amenaza lo abrumó. Esa noche, Jake me habló de Sara, prestándole importancia al encuentro. «Ayer hablé con ella», dijo con calma. «Me ha estado acosando, pero se acabó». Sus palabras me tranquilizaron, pero una persistente inquietud persistía. Al día siguiente, el comportamiento de Mark cambió. Antes era distante, de repente estaba atento, sus ojos me seguían con un dejo de sospecha. «¿Todo bien, Laura? ¿Pasa algo?», preguntó con un tono inquisitivo. Sentí un nudo en el estómago al ver cómo su escrutinio se intensificaba a lo largo del día. Al anochecer, ya no podía soportarlo más. Le escribí a Jake. «Mark se comporta de forma extraña. Es sospechoso. Tengo miedo». Sonó el timbre, rompiendo el silencio. Mark abrió la puerta y la voz de Sara resonó por el pasillo. Se me heló la sangre al verla allí de pie, con una sonrisa satisfecha en los labios. Su mirada oscilaba entre Jake y yo. Sus ojos brillaban con malicia. «Carly, ¿qué haces aquí?», preguntó Mark, confundido. La sonrisa de Sara se ensanchó al volverse hacia mí. «Hola, Laura», dijo con un tono burlón. «Parece que tenemos mucho de qué hablar». El corazón me dio un vuelco, y me temblaron las manos al ver sus palabras flotar en el aire. Ella lo sabía todo, y estaba aquí para destruirnos. Los ojos de Jake se encontraron con los míos, reflejando mi miedo. La presencia de Sara era una amenaza silenciosa. Su calma,
más peligrosa que cualquier otra. Arrebato. Mi mente daba vueltas. ¿Cuánto sabía? ¿Se lo diría a Mark? ¿Era este el final? Cuando la mirada de Sara se fijó en Mark, comprendí que nada volvería a ser igual. La habitación parecía cerrarse. El peso de nuestro secreto era sofocante. Pasara lo que pasara después, una cosa estaba clara. La vida que había conocido se estaba desmoronando, y no había vuelta atrás. Si te cautivan las historias de pasión prohibida y secretos destrozados, suscríbete a Xenia y activa las notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación en esta apasionante historia.